¿Alguna otra pregunta del público? Sí. Bueno, sí. Mi pregunta, es un cuestionamiento, una pregunta con signo de interrogación. Va dirigido a una modalidad que se da mucho entre nosotros los jóvenes, aunque ciertamente ha pasado en muchos países, en muchas épocas históricas. Ciertamente ha pasado en muchos países, en muchas épocas históricas, que es pensar que articular una psicología puertorriqueña, ¿verdad? Con esa nomenclatura va automáticamente o necesariamente a abrir espacios de resistencia o de alternativa. Va automáticamente. O necesariamente a abrir espacios de resistencia alternativa. Y la razón que yo tengo es la siguiente. Yo he leído muchas de estas temáticas porque te hacen trabajo de tesis en algo análogo, parecido. Y a mí me da dificultad pensar en una psicología puertorriqueña, venezolana, lo que sea, sin rescatar unos elementos bien etnocentristas de qué significa ser puertorriqueño. Y en ese sentido, nosotros no hacemos nada diferente, o hacemos lo mismo que sería una escuela estadounidense etnocentrista que parten desde ellos para juzgar al otro, para estudiar el otro. Eso por un lado. Y por otro lado, en la psicología particularmente todavía no se ha superado, entiendo yo, la dicotomía centro-periferia en lo que es la colonización. Todavía se está viendo Estados Unidos versus Puerto Rico, sin pensar en la posibilidad de que los propios puertorriqueños, no necesariamente lo que sean aliados de los estadounidenses, sino por una multiplicidad de razones, pueden hacer prácticas colonizadoras con nosotros mismos y entre nosotros mismos. Y particularmente la psicología, que ha sido un agente de eso por décadas. Por ejemplo, yo pienso en poblaciones como la deserción escolar, los desertoras escolares, que mientras nosotros sigamos produciendo conocimiento desde la psicología que perpetúe ver esa población como deficitaria, como inferior, como problemática, como criminales de potencia y todas esas cosas, posibilitan un acto de colonización desde nuestro conocimiento, aliado o no a los Estados Unidos, o a la política, o a los partidos políticos, o a lo que fuese. Y en ese sentido somos agentes del mismo proceso, de múltiples procesos de colonización, que eso es más un cuestionamiento de un verso, aunque eso nos ha traído mucha población, y podemos colonizar como si los Estados Unidos en ese sentido. Sobre tu primera pregunta, en relación a cómo evitar el etnocentrismo y crear una psicología totalmente aparte y aislada, yo entiendo que parte del desarrollo es crear de lo que hay y estudiar lo que hay y poder desarrollar. Y la pretensión de desarrollar una psicología puertorriqueña es que para estudiar nuestros problemas debemos tener una visión que tome en consideración nuestra cultura y nuestra forma de ser. O sea, yo no creo que nosotros pretendamos replicar el modelo americano de estudiar las nuevas áreas y los nuevos países desde nuestra perspectiva. De hecho, una de las cosas más importantes en la investigación, y por lo menos que yo aprendí de la tradición antropológica que había en esta facultad, es que tú tienes que moverte a las comunidades, que tú tienes que conocer a la gente, que tú tienes que incorporar esas comunidades al modelo de estudio y al diseño de la investigación para poder captar lo que esa comunidad piensa, siente, etc. En cuanto a la segunda pregunta relacionada contra el colonialismo de los puertorriqueños contra los puertorriqueños, que asumo que se refleja en un colonialismo de clase, en cierto modo, que podría reflejarse en un colonialismo de clase, aunque no necesariamente y en cada particular, pero entiendo que la importancia de estudiar, el ejemplo que tú dijiste, la deserción escolar, no es para propagar un mensaje que continúe el concepto de baja la autoestima de estas personas desertoras escolares, sino es para encontrar las formas para ayudar que esa autoestima mejore y que puedan lograr la educación o que puedan desarrollarse en el aspecto que sea importante. O sea, porque el modelo de la educación no es para todo el mundo
Y a lo mejor algunas personas están más contentos en una escuela vocacional que en una universidad, o sea, o en un instituto técnico que en una universidad. Entonces, el estudio para lograr esto no es con la intención de propagar y decir que los desertores escolares tienen una autoestima baja, que vienen de hogares rotos, que los papás no fueron a la escuela ni a la universidad, etcétera, sino al contrario, es para buscar las fortalezas que tienen. Y de hecho se ha encontrado que las personas que surgen de estos espacios y de estos niveles o sectores privados de la sociedad cuentan con una serie de fortalezas, o sea, uno de los estudios que se hace es estudiar precisamente con qué fortalezas cuentan los que tienen resiliencia, tú sabes, y siguen hacia adelante, fortalezas como un coach que les estimuló y les ayudó a que siguieran adelante, una tía que los supervisó en las tareas académicas, un pastor de la iglesia que los condujo a que pudieran seguir estudiando a pesar de las circunstancias terribles y en el ambiente en que se desarrollaron. Yo pensaría que la idea de una psicología puertorriqueña no es ver todo a la luz del prisma de los puertorriqueños, sino más bien partir de la premisa que cada vez que se trabaje algo hay que hacerlo de forma contextualizada, hay que ver el contexto y estudiar el contexto y conocer ese contexto. Y por contexto quiero decir lo cultural, lo económico, lo político, lo social, etc. Y no es utilizar ese prisma como totalizador para todo lo que existe en otros lugares, sino que esa práctica se convierta en el paso número uno cuando se trata de trabajar algo. Sí, yo creo que hay acciones colonizadoras de los puertorriqueños hacia los puertorriqueños. Yo pienso que nadie puede decir que está libre de pecado. En algún momento todos asumimos, tomamos acciones de esa naturaleza. Yo pienso que lo importante es estar en un estado de conciencia reflexiva, ¿verdad? Y de tratar de ser autocrítico con uno mismo y no simplemente decir que bueno, como una colonia, pues, y ocurren todos estos procesos y en todas estas explicaciones, eso quiere decir que tenemos licencia, ¿verdad?, libre para tanto para justificar, continuar perpetuando esa forma de ser, como para ejercerlas unos contra otros. Todo lo que señala es más de válido y preocupante, ¿verdad? Hay muchas preocupaciones. En primer lugar, obviamente, yo creo que lo señalé ahorita, desde antiguo se sabe cuáles son los fuertes vínculos entre el cielo y el mar, ¿verdad? Yo dio mucha reflexión sobre eso. Número dos, parte del proceso colonial, ¿verdad?, es precisamente que el colonizado ejerza la violencia sobre los propios cuerpos del colonizado, ¿verdad? Eso nos lo han enseñado todos y cada uno de los registros que han quedado, ¿verdad? De Portanón, Benín, todos y cada uno de los sobrevivientes de la dictadura y las torturas en América Latina, te pueden señalar eso.